Hola, ¿cómo les va todo? Hoy vamos a hacer el análisis de la ley de los impuestos a las ganancias. Para ello, todos tenemos que tener la ley para que podamos seguir la lectura y explicación de los artículos más importantes. Lo primero que quiero hacer es una aclaración. En nuestro país, las leyes son aprobadas por el Congreso Nacional. Y a la vez, las leyes tienen un tiempo de duración. Generalmente, ese tiempo, ese plazo es de 5 años. Tengan en cuenta que la ley del impuesto a las ganancias viene a reemplazar el impuesto a los réditos. Y la ley del impuesto a las ganancias se aprobó en el Congreso de la Nación en el año 1973. Por lo tanto, en esta primera parte, nosotros vamos a analizar las generalidades más importantes de la ley, para después adentrarnos en cada una de las categorías en donde se divide el impuesto a las ganancias. Vamos a ir al artículo número 1, que nos habla del ámbito de la aplicación. Entonces, vamos a ver. El artículo número 1 dice: todas las ganancias obtenidas por personas humanas, jurídicas o demás sujetos indicados en esta ley quedan alcanzados por el impuesto de emergencia previsto en esta norma. Los sujetos a que se refieren los párrafos anteriores, residentes en el país, tributan sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país o en el exterior. Los no residentes tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente argentina. Acá nosotros tenemos que ver que la misma ley nos habla de que es un impuesto de emergencia. La misma ley en su artículo primero dice que las personas residentes tributarán por las ganancias obtenidas en el país y también en el exterior. Y que los no residentes solamente tributarán por las ganancias obtenidas en nuestro país. Con esto queremos decir que más adelante vamos a ver qué significa el concepto de residencia para la ley. Cuando nosotros analizamos el artículo número 2, vamos a ver que en el artículo número 2 nosotros nos encontramos con el concepto de ganancia. O sea, tenemos 5 ítems en donde se determinan cada uno de las ganancias o qué considera la ley que es una ganancia. Como por ejemplo, en el inciso A, que nos dice: los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación. El 2 nos dice: los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos que cumplan una de las condiciones del apartado anterior, obtenidos por los responsables incluidos en el artículo 69. Tengan en cuenta que en el artículo 69 nosotros nos vamos a encontrar con las sociedades de capital. Para cuando ustedes escuchen el artículo 69 de la ley, son las sociedades de capital. Y así, cada uno de los incisos que nos dice o nos va a determinar cuál es la ganancia para la ley. Pero también en el artículo número 3, lo que la ley nos da es el concepto de enajenación. Y nos dice que en su más importante sector, el artículo nos dice, a los fines indicados en esta ley, se entenderá por enajenación la venta, permuta, cambio, expropiación, aporte a sociedades y en general todo acto de disposición por el que se transmita el dominio a título oneroso. Está determinando que toda aquella transmisión de dominio, o sea, de propiedad, a título oneroso, para la ley del impuesto a las ganancias es una venta. Y a partir de ahí tenemos que darle el tratamiento que la ley nos indica. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es el tema de la fuente, o sea, quién es la que genera esa ganancia. Y para la ley, nosotros nos encontramos en el criterio de fuente
en su artículo número 5. En su parte más importante, nosotros vamos a ver que dice lo siguiente. Son ganancias de fuente argentina aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República. Obviamente que el artículo es más extenso, pero esa es la parte fundamental. Son aquellas ganancias que se obtienen por bienes situados en nuestro país, en el territorio de nuestra República Argentina. Un tema muy importante es determinar la ganancia neta y la ganancia neta sujeta a impuestos. Para ello, nos vamos a referir al artículo número 17, que nos define qué es la ganancia neta y qué es la ganancia neta sujeta a impuestos de la siguiente manera. Para establecer la ganancia neta, se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla, o en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admitida esta ley en la forma que la misma disponga. Para establecer la ganancia neta sujeta a impuestos, se restarán del conjunto de las ganancias netas de la primera, segunda, tercera y cuarta categoría las deducciones que autoriza el artículo 23. En ningún caso serán deducibles los gastos vinculados con ganancias exentas o no comprendidas en este impuesto. Bien. La ley nos permite, después vamos a ver que nos permite no tan al 100%, la ley nos permite deducir de nuestra ganancia todos los gastos que me permitan a mí mantener la fuente o mantener, como dice, la forma de obtener. Y a la vez nos dice que para obtener la ganancia neta sujeta a impuestos, tenemos que sacarle las deducciones del artículo 23 que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y también nos aclara, y ustedes tienen que tener muy en claro, que nosotros no podemos deducir ningún tipo de gasto que genere alguna fuente, algún trabajo, alguna ganancia exenta. ¿Sí? Si la ganancia está exenta, el gasto para obtener esa ganancia o para mantener la fuente no puede ser deducido en el cálculo del impuesto a las ganancias. Otro de los temas muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta es el tema de definir bien el año fiscal. Y para definir el año fiscal nosotros nos vamos a referir o vamos a hacer lectura de una parte del artículo 18. El artículo 18 nos dice lo siguiente. El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Obviamente que ese año fiscal tiene que ver más que nada con las personas físicas o humanas, porque cada uno de los años fiscales de nosotros, las personas, comienza y termina con el año calendario. Pero también dice, las ganancias obtenidas como dueño de empresas civiles, comerciales, industriales, agropecuarias o mineras, o como socio de las mismas, se imputarán al año fiscal en que termine el ejercicio no correspondiente. O sea, que cuando nosotros hablamos de generalmente las sociedades del artículo 69, o sea, las sociedades de capital, estamos hablando de que el año fiscal terminará con el año del ejercicio económico contable de la empresa. O sea, si una empresa cierra su ejercicio el 31 de mayo, allí terminará el año fiscal para hacer las presentaciones, por lo menos en el caso del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta que las personas físicas, su año es el 1 de enero, 31 de diciembre. Otra de las cosas que ustedes tienen que saber es el tema de las exenciones, o sea, ¿qué está exento? ¿Sí? Para eso nos tenemos que referir a los diversos ítems que nosotros encontramos en el artículo número 20. Como por ejemplo, nos dice el artículo número 20. Están exentos de gravamen las ganancias de los fiscos nacionales, provinciales y municipales,
las ganancias de entidades exentas de impuestos por leyes nacionales, las remuneraciones percibidas en el desempeño de sus funciones por los diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales de países extranjeros en la Argentina, las utilidades de las sociedades cooperativas de cualquier naturaleza, las ganancias de las instituciones religiosas, las ganancias que obtengan las asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, etcétera, 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 las ganancias de las entidades mutualistas, los intereses originados por depósitos en caja de ahorro y cuentas especiales, las indemnizaciones por antigüedad en los casos de despido, las ganancias de las asociaciones deportivas y cultura física, y así las ganancias de las instituciones internacionales sin fines de lucro, las donaciones, herencias, legados y los beneficios alcanzados por la ley de impuestos a los premios de determinados juegos y concursos deportivos, y así ustedes podrán ver que nosotros vamos a llegar hasta el inciso Z, o sea, las exenciones que existen, ¿sí? Ustedes podrán ver que tienen y cubren todo nuestro abecedario, desde el inciso A hasta el inciso Z. Todo eso es lo que está exento del impuesto a las ganancias. Uno de los temas más importantes que nosotros nos vamos a encontrar es con el famoso artículo 23. Si nosotros vamos a hablar de dos artículos, siempre vamos a hablar de la tabla del artículo 23 y de la tabla del artículo 90, que vamos a ver más adelante en la segunda parte. Cuando nosotros hablamos del artículo 23, nosotros vamos a referirnos a los montos anuales que se pueden deducir para obtener la ganancia sujeta a impuesto, deducir de la ganancia que tiene una persona física. Y para ello, nosotros lo que vamos a ver es que ahí, dentro del artículo 23, tenemos diversos conceptos a deducir con diversas características. Y el artículo 23 nos dice lo siguiente: las personas humanas tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas la ganancia no imponible, siempre que las personas sean residentes del país. La ganancia no imponible es para los residentes del país. Y también ese monto va variando y ese monto tiene mucho que ver porque en muchos casos es la base para poder hacer otros descuentos. El segundo ítem nos dice, en concepto de cargas de familia, siempre que las personas que se indican sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año ingresos netos superiores, y ahí dice el monto del ingreso, que no es nada más ni nada menos que la ganancia no imponible. O sea, muy importante saber que las personas que son cónyuges e hijos menores de 18 años, antes se podía descontar mucho más ítem, hoy solamente la ley ya hace 2 reformas, solamente nos permite descontar el cónyuge y los hijos. El cónyuge, si no cobra más de la ganancia no imponible en el año. Y los hijos, siempre y cuando no cobre más de la ganancia no imponible y a la vez sean menores de 18 años. A la vez, la ley, en su inciso C o tercero, nos dice que hay un concepto de deducción especial. ¿Sí? Y ahí nos habla de diversas definiciones de la deducción especial que nosotros podemos hacer. Hay deducción especial para autónomos, hay deducción especial para los trabajadores en relación de dependencia. Casi siempre nosotros tomamos la tercera deducción, que es para los trabajadores en relación de dependencia, que es aquella que marca, que dice 3,8 veces cuando se trata de ganancias netas comprendidas en los incisos A, B, C del artículo 79, que son nada más ni nada menos que el personal en relación de dependencia
y los jubilados y pensionados por ello. ¿Sí? Esas es las deducciones del artículo 23. Ganancia no imponible, carga de familia, perdón, y la deducción especial. Habíamos hablado del concepto de residencia. Y para ello tenemos que encontrar la parte que nos habla de la residencia en el artículo número 26. En el artículo número 26 nos dice el concepto de residencia. Y dice lo siguiente: se consideran residentes en la República las personas humanas que vivan más de 6 meses en el país en el transcurso del año fiscal. O sea, quien viva más de 6 meses en el país es considerado residente. Y por último, en esta primera parte, nosotros vamos a hablar de lo que es la sociedad conyugal, que hace un tiempo ha variado la forma de hacer la liquidación. Y para ello vamos a ir al artículo 29, que nos habla de la ganancia de la sociedad conyugal. Ese artículo 29 dice lo siguiente: corresponde atribuir a cada cónyuge, cualquiera sea el régimen patrimonial al que se someta la sociedad conyugal, las ganancias provenientes de actividades personales, profesión, oficio, empleo, comercio, industria, bienes propios, otros bienes por la parte o proporción en que hubiese contribuido a su adquisición, o por el 50% cuando hubiera imposibilidad de determinarla. Esto es muy importante porque hasta esta reforma, que pone en igualdad de condiciones a los cónyuges, siempre quedaba en cabeza del marido declarar los bienes propios y los bienes de la sociedad conyugal. Hoy ya, a partir desde el 1 de enero del 2018, ¿sí? Hace 2 años, ¿sí? Cada uno de los integrantes de esa sociedad conyugal va a hacer su declaración jurada anual del impuesto a las ganancias, declarando todos sus ingresos, todos sus bienes, y de la sociedad conyugal la parte correspondiente a su aporte, o si no se puede determinar, el 50% para cada uno. Con esto terminamos, para no hacerlo tan extenso el video, esta primera parte. En la segunda parte vamos a hablar de las categorías y vamos a hablar del artículo 90.